Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Contacta con nosotros por el teléfono más 34 689 2407 51. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El reposo del pueblo de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Bien, amigos, pues como siempre estamos aquí en Radio San Pere San Pau de Tarragona para compartir contigo, con vosotros, la preciosa palabra de Dios. Es palabra de vida y esperanza. Mira que hay cosas que están escritas en la palabra de Dios que en la Biblia. Hay tantas cosas que, realmente necesitamos estudiarla en profundidad. Y no solamente estudiarla a nivel intelectual, sino a nivel estudiarla a nivel profético, viendo lo que nos quiere decir en profundidad. Y de esa manera comprobamos que la palabra de Dios está totalmente coordinada y revelada por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Esa es la realidad, amigos. Y no es una cosa que diga yo lo que se me ocurre. Es lo que está escrito en la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces, claro, en medio de este mundo lleno de tinieblas, de maldad, de contradicciones, de amenazas, lo que estamos viviendo es una evidencia. Pues precisamente ahí comprobamos que todo eso viene como consecuencia de apartarse del Dios vivo. Nosotros los seres humanos, la verdad, tenemos que reconocer una cosa, que poco podemos, porque a la mínima nos desviamos y actuamos precisamente en contra incluso de lo que creemos. Esa es la realidad. Y muchas veces, aun queriendo hacer las cosas bien, lo que hacemos es sopearlo todo y pervertirlo todo. Por eso es un momento, amigo, amiga, que nos escuchas, de enfrentarse a la realidad, a la verdad, y no tratar de buscar a ver cómo hacemos para
escabullirnos, escaquearnos de la realidad de la que habla la preciosa palabra de Dios. Hoy precisamente tenemos un texto aquí en Hebreos capítulo 3 y empezando en el... a ver, déjame que lo busque para decirlo exactamente. Dice, bueno, terminamos con la parte anterior. Dice, pero Cristo, como hijo sobre su casa, heredero de todo, la cual casa somos nosotros. La iglesia no es un edificio, La iglesia somos nosotros los que creemos en Jesucristo y respetamos el orden de Dios. Porque Dios es un Dios de orden, no es a nuestra manera, ni a la de no sé quién. Es el orden de Dios. ¿Y cómo conocemos el orden de Dios? Con su palabra. Porque precisamente ahí Dios habla bien claro. Puede que haya aspectos que opinamos distinto, lo entendemos distinto, pero son cosas secundarias. Pero lo fundamental, que es lo que necesitamos conocer, porque es fuente de vida y esperanza, es lo que Dios ha revelado por medio de su Hijo Jesucristo, que es la palabra de Dios hecha carne. Y precisamente dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, el heredero de todo, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Es decir, no importa lo que pase o lo que veamos, los conflictos que haya, todo eso es momentáneo. Incluso lo que ocurre al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, hay una parte, hay un remanente, como lo dice la Biblia, que se conserva fiel a la palabra de Dios, que no estoy hablando de los ortodoxos, porque ellos lo que hacen es tratar de cumplir la ley, pero sabemos precisamente, es lo que dice el apóstol Pablo, que el propósito de la ley de Dios no era para que la cumpliéramos, sino para que tuviéramos conciencia de pecado. Es decir, que la tendencia nuestra siempre es saltarnos la ley y no obedecer la ley. Pero claro, para darnos cuenta de eso y podernos arrepentirnos delante de Dios, para disfrutar de la salvación que Él ya nos ha entregado, una salvación tan grande. Quiere decir, amigo, amiga que nos escuchas, hermano, hermana que nos escuchas también, porque eso es para todos, que tenemos que reconocer esa realidad. No somos mejores, todos somos malos. Y alguno dirá, pero ¿cómo puedes decir que eres malo si estás hablando así? No, precisamente porque todos conocemos que tenemos, aunque no lo digamos a nadie mejor, pues malos pensamientos y malos deseos, cuando menos lo esperamos. O sea que si tú te crees algo, amiga mía que nos escuchas, hermano, hermana que nos escuchas, no es real, porque todos tenemos ese conflicto, como lo explica la Biblia, entre la carne y el espíritu, y no podemos contener esa realidad. Por eso es tan importante que lo reconozcamos. Y ahora dice, si oyeres hoy su voz, si tú eres capaz de darte cuenta, de reconocer la realidad de la que estamos hablando, que está escrita en la palabra de Dios, pues por eso dice, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuál es el problema? El problema que tenemos todos, que para hacer lo que nos da la gana, la tendencia que tenemos todos en la carne, todos, también los que hemos conocido al Señor Jesucristo y hemos experimentado su perdón y su misericordia, tenemos que aprender a dominar, a controlar nuestra carne, porque los deseos y apetencias de la carne siguen vigentes, y en cuanto nos descuidamos,
nos ponen la zancadilla y nos hacen caer. Por eso, gracias a Dios por su misericordia, porque esa condenación que trae el pecado ya lo resolvió el Señor Jesucristo dejándose matar en la cruz. No podemos ni entenderlo. ¿Cómo puede ser que Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad de Dios, para entendernos, porque Dios es tan grande que nadie lo ha visto jamás, no pensemos que nosotros podemos además cuestionar a Dios, por favor. No somos nada. Todo lo que tenemos que hacer es escucharle con atención, creer su palabra y ponerla en práctica. Y entonces podemos salir de esta situación de rebeldía total, que es la que ocupa el mundo. Y es lo que pasó al pueblo de Israel, que para hacer un recorrido que se tardaban unos 13 días o más o menos, ¿no? O 14 o 15, o sea, es decir, estuvieron 40 años. Dios tuvo paciencia con el pueblo de Israel. ¿Qué vemos en el pueblo de Israel? Porque eran como nosotros, cabezones, y retorcidos, y rebeldes, y buscando la forma de escabullirse, escaquearse de lo que Dios mandaba. Y solo era mandarlo para que comprobaran que ellos no podían cumplirlo, y entonces pudieran entender el tremendo amor de Dios manifestado en Jesucristo, que es Dios hecho hombre. La palabra de Dios no es lo que está escrito. Esa es la versión escrita de la palabra de Dios. La palabra de Dios es Jesucristo mismo. Por eso, si tu amigo o amiga que no entiendes mucho, no has estudiado mucho, nunca has leído la Biblia, compruébalo, que Dios te ama y Él quiere que tú se lo pidas a Él. Que lo pongas en práctica y cuando tienes dificultades y conflictos, Él te va a ayudar y te va a guiar con su palabra y directamente, porque para Dios todo es posible. Compruébalo. Yo lo comprobé hace, Dios mío, cómo pasa el tiempo, a ver, 49 años. Me río porque es que yo pienso en ello y yo digo, Dios mío, gloria a tu nombre, porque por tu fidelidad, porque mira que me han ocurrido cosas, conflictos, situaciones difíciles, pero yo lo que he hecho siempre en todo momento es confiar en Dios y poner en práctica su palabra. No por obligación, sino por convicción. Esa es la fe. En la fe no hay nada que se haga por obligación, ni religiosamente, sino que lo haces realmente porque estás convencido. Lo pones en práctica y te vas animando a seguir avanzando en el conocimiento de Dios y de Jesucristo. Es así de sencillo. Pero ¿dónde está el conflicto? El conflicto es que siempre tenemos la tendencia a andar vagando en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en lo que nos gusta y lo que no nos gusta, pero si eso es totalmente insignificante. Dice aquí en el versículo 10, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Cuáles son los caminos de Dios? Por lo contrario a lo nuestro, porque lo nuestro siempre quiere ir buscar una forma de escabullirse, de escaquearse, hablando en lenguaje callejero. Entonces, en vez de eso, pues lo que tiene que hacer uno es humillarse delante de Dios, reconocer esta realidad y ponerla en práctica. Y bueno, y Dios también trabaja con cada uno de nosotros, porque nos ama.
como un padre amado. Él nos disciplina y tiene tanta paciencia con cada uno de nosotros que al final nos anima a seguir adelante, aunque fallemos, aunque nos equivoquemos, aunque seamos tan rebeldes en la carne. Pero realmente, para poder alcanzar todo lo que, una parte de lo que Dios tiene para nosotros, que tendremos en su plenitud cuando vuelva el Señor Jesucristo a la tierra, que ya vuelve pronto, experimentaremos realmente el poder de Dios, su perfecto amor. Y en el 12, como conclusión, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos unos a otros, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es así, necesitamos todos cada día tomar la decisión de acercarnos a Dios y obedecer su palabra, porque aunque ayer te fuera muy bien, hoy empieza un día nuevo. Entonces es así de sencillo. Por eso hay tanto conflicto y tantas religiones, tantos montajes humanos engañosos, entonces, para tratar de escabullirse de la realidad. La palabra de Dios nos habla de la realidad de la vida, la realidad de cada ser humano, y nos dice cuál es el camino de salida, que es obedecer a Dios imitando al Señor Jesucristo. Y Él, precisamente, Dios nos envió, cuando murió Jesucristo por toda la humanidad, Él nos envió su Espíritu Santo, que nos guía a la verdad completa. Esa es la realidad. Yo de ahí no me muevo, amigo, amiga que nos escuchas. Yo, a pesar de situaciones que no comprendía, cosas que no alcanzaba a entender su significado, que estaba perdido y le pedí ayuda a Dios que me diera fuerzas, y Él me ha sostenido siempre. Compruébalo tú. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Cómo podemos comprender esto? No se puede comprender. ¿Cómo he podido comprender que Dios ama a toda la humanidad? ¿Por qué? Porque Él nos creó a imagen y semejanza suya. Entonces compruébalo. Amigo, amiga, hermano, hermana, no te pongas una carga que Dios no te ha puesto. Dios te ha enseñado a vivir una vida de arrepentimiento. Todo lo que está ocurriendo en estos días en el mundo es muy fuerte. Y la rebeldía va aumentando y a un nivel que no podemos ni comprender, pero que realmente el resultado de todo eso es una amenaza de muerte y condenación para toda la humanidad. Entonces, precisamente en el único que hay una palabra de vida y de respuesta es en el Señor Jesucristo, en la palabra de Dios, que tenemos la versión escrita con la Biblia, que también es un milagro de Dios, porque ahí tenemos un texto en el que podemos apoyarnos para no desviarnos en el camino. Compruébalo, amigo, amiga, que Dios te ama. Que Él te ama tanto que entregó a su Hijo unigénito para que muriera en nuestro lugar. Y gracias a Él entramos en esta situación de gracia y de verdad. Y ahora Dios tiene paciencia con cada uno de nosotros, para que aprendamos a andar en una vida nueva, que es una vida eterna. Hasta la próxima semana. Bendito Dios, es tu fidelidad, tu fidelidad es grande.